Yo le aprecio mucho al comisionado del Instituto Nacional de Migración, Ardelio Vargas, que haya tenido la confianza de venir a este estudio. Ardelio, muchas gracias por venir. Buenas tardes. Muchas gracias, don Joaquín. A ver, el tema migratorio es el más grave tema con Estados Unidos es el tema migratorio. Por encima del TLC, por encima del impuesto fronterizo eventual en su momento, por encima de cualquier otro es el migratorio, porque estamos hablando de millones de migrantes de mexicanos en Estados Unidos, y estamos hablando de cientos de miles de migrantes que cruzan México desde Centroamérica para llegar a Estados Unidos, y estamos hablando de los cubanos que están atorados allá en Tamaulipas, de los haitianos que se quedaron atorados en Mexicali y en Tijuana, y los que están llegando de Centroamérica. Y esto para ya no entrar al tema de los niños migrantes. A ver, ¿por dónde empezamos? Por los migrantes de México en Estados Unidos, que son para nosotros los más importantes. Sí, don Joaquín, pues es un tema bastante complejo, efectivamente tiene diferentes aristas y sobre todo ahora con la política del nuevo gobierno de los Estados Unidos, pues parecería muy complejo, ¿no? Primero, los mexicanos, bueno, nosotros estamos muy atentos al tema del retorno de los mexicanos de manera forzada. En los primeros 3 meses de este año nosotros hemos estado muy atentos, o sea, en enero yo di la instrucción de que los 11 puntos de control de internamiento que tenemos de recepción de mexicanos en retorno en la frontera estuvieran muy atentos, de tal suerte que día a día yo llevo un control y al día de hoy traigo un déficit comparado contra el año pasado de 11,000, pasadito de 11,000 mexicanos en retorno con relación al año pasado. O sea, ¿el año pasado cuántos fueron por estas fechas? El año pasado, le diría yo, por ejemplo, en enero del año pasado nos regresaron 14,000 en números cerrados, en enero de este año nos regresaron 13,000, en febrero del año pasado nos regresaron 15,000, en febrero de este año nos regresaron 12,000, en marzo del año pasado nos regresaron 17,000 a lo que va de marzo, y en marzo de este año llevamos casi 10,000, ¿no? Entonces la diferencia es una diferencia de 11,000 mexicanos menos en retorno. Esto no quiere decir que esto es lo que hay. Esto es lo que hay. O sea, yo hablo de números y de cifras frías, ¿no? Esto es lo que hay. Sí es cierto que la migración se ha inhibido, se ha bajado de manera sensible. Está reducido el número de mexicanos que van a Estados Unidos. Los mexicanos que van a Estados Unidos, ¿no? ¿Y eso cómo lo saben, Bueno, el año pasado nosotros tuvimos en retorno 219,000 mexicanos en retorno, ¿no? Sí. Forzado. Y tuvimos poquito más de 150,000 mexicanos en retorno voluntario. Y solamente se fueron poquito más de 80,000 mexicanos que buscaron ir hacia los Estados Unidos. Pero ¿cómo saben que se fueron 80 si ellos pasan sin documentos? Traemos cifras, indicadores que nos marcan, o sea, traemos encuestas, traemos gente que platica con los grupos de migrantes en Estados Unidos y calculamos cuántos se fueron. Incluso en los estados tenemos, en las oficinas de atención al migrante, tenemos cifras que ellos... O sea, que el año pasado se fueron solo 80,000 mexicanos. Sí, señor, a los Estados Unidos. Nada más 80,000. Nada más 80,000 y nos regresaron 219,000 más 150,000 que llegaron de manera voluntaria. Se me hace cuesta arriba que solo sean 80,000 los mexicanos. Son menos. Y mire, la curva del retorno de mexicanos, por ejemplo, el pico lo tuvimos en 2009. En 2009 recibimos poco más de 600,000 mexicanos en retorno, 600,000. Y de ahí ha empezado a bajar el retorno de mexicanos de manera forzada, ¿no? Cuando llegamos a esta administración... ¿Estos 600,000 forzados? Sí, forzados, de manera forzada. O sea, deportados. Deportados. Y de ahí ha empezado a bajar de manera sensible. Cuando llegamos en 2013 recibimos 332,000 mexicanos, ¿no? En 2014 recibimos poco más de 240,000.
En 2015 recibimos 205,000 y en 2016 recibimos 219,000. O sea, la curva de retorno ha ido sensiblemente a la baja, contrario a la migración en Centroamérica, ¿no? En Centroamérica ha ido exactamente al revés. Cuando llegamos en 2013 nos presentaron a la autoridad migratoria 86,000 presentados ante la autoridad migratoria, es decir, gente que estaba irregular en el país y que fue presentado a la autoridad migratoria, 86,000 en 2013. En 2014 subió a 127,000. En 2015 subió a 201,000 y en 2016 subió a 203,000. ¿203? 203. Es la curva exactamente al revés de los extranjeros que vienen de Centroamérica. Pero ¿cuántos centroamericanos ha deportado a México? México, son los números que son en retorno. Todos estos números son los que hemos retornado. Estos son los que han retornado, no los que han llegado. Así es. Nosotros calculamos que la cifra hacia el año pasado de extranjeros que transitaron por México de manera irregular fue cerca de 500,000. O sea, pasó más del 50%, ¿no? Entonces, es un tema de verdad muy sensible, ¿no? Ahora, ¿y cómo se atiende esto? Porque siempre ha existido las dos pesas y las dos balanzas, ¿no? De cómo tratan a los migrantes mexicanos en Estados Unidos, bueno, y aquí también policías estatales, municipales, luego están federales, y cómo se tratan en México a los centroamericanos, igual policías locales, estatales, municipales, federales. Bueno, le platicaré en el orden que empezamos. Primero los mexicanos, ¿no? Cuando nosotros llegamos, a los mexicanos lo único que les dábamos era la constancia de repatriación y una botella de agua, si acaso, por los puntos fronterizos. Nos los pasaban por los 51 puertas de entrada que hay en frontera norte con los Estados Unidos, a cualquier hora. Logramos firmar acuerdos locales de repatriación y logramos establecer 11 puntos de repatriación ya convenidos, con horarios y con información previa a la repatriación. Y además les recibimos 3 vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, también de repatriados. Esto nos permitió, don Joaquín, establecer una logística de atención a los mexicanos que venían en retorno y que antes solamente era la constancia de repatriación. Creamos el programa Somos Mexicanos, en 2014 lo lanzamos. No es otra cosa más que un grupo de coordinación interinstitucional, donde lo que hicimos fue agrupar la oferta institucional de los programas que podían beneficiar a los mexicanos en retorno, que son poco más de 80, y ahí metimos primero a todas las dependencias federales para identificar los programas, y luego lo bajamos a nivel estatal, en grupos de coordinación estatales, que finalmente son los que tienen la cercanía con el migrante que va a regresar a su lugar de origen o a esa entidad. Y después, bueno, pues dijimos, ya está la oferta institucional, pero platicamos mucho con los migrantes en retorno y me dicen, no, yo no quiero que me des nada, yo lo único que quiero oportunidades en mi país para poder trabajar y mantenerme yo mismo y mantener a mi familia. Entonces, lo que hicimos fue una gran bolsa de trabajo, suscribimos convenios con el Consejo Coordinador Empresarial, con Parmex, con Index, hicimos un sistema ya en línea. Yo quisiera tener la oportunidad después de platicar solo del programa Somos Mexicanos para poder traer un módulo donde el propio repatriado, el propio mexicano consulta de acuerdo a la capacidad que tiene. ¿Y cuántos trabajos han dado con esta bolsa? Hemos dado, yo creo que, deben ser poco más de 10,000 trabajos con esta bolsa, pero yo quisiera en ese momento traer gente que le platique qué pasó, ¿no? Bueno, bien. Ahora, los que van para Estados Unidos, bueno, otra cosa nada más antes de hablar de los que van para Estados Unidos. Estamos claro que México solo acepta repatriados mexicanos. Claro. Bien. Porque durante años deportaban hasta indios. Por lo menos en la administración que llevamos, don Joaquín, nosotros hacemos entrevistas en los centros de detención americanos en la frontera y nos cercioramos junto con los consulados de que quien venga es mexicano. Y nosotros recibimos por lo menos 24 horas antes la notificación de quiénes son los que nos van a repatriar al día siguiente, ¿no?
Eso nos permite correr en bases de datos pues cualquier riesgo que podamos tener, algún mexicano que tenga alguna orden pendiente o antecedentes penales en México. Digo, cuando hablo de antecedentes hablo vivos, ¿no? Claro, una orden de aprehensión. Es correcto. Entonces, de eso yo hablo inclusive ahora con los empresarios, les dije, no tengan pendiente por eso, ese tema nosotros lo revisamos antes de que ingresen a México. Ahora, los que están yendo, estoy hablando con Ardelio Vargas, comisionado del Instituto Nacional de Migración, los que van hacia allá, los migrantes centroamericanos se han convertido en un problema pues para México, porque es un país de tránsito donde también los extorsionan, los asaltan, a veces los secuestran, las mujeres algunas las violan, en fin, es un infierno cruzar México. Es un país de tránsito, sin duda, y yo creo que cada vez nos vamos a convertir más en de un destino, país de destino, ¿no? Yo creo que México es un país que a los migrantes, sobre todo centroamericanos, les brinda condiciones mucho más favorables que las que tienen en su país, sin duda. Yo creo que el tema de la migración es un tema de orden, ¿no? De orden y seguridad. Yo creo que está bien, podemos ver que vengan, pero bueno, tenemos que saber quiénes son los que vienen a México y qué oportunidades van a tener. Nosotros nos hemos preocupado mucho, don Joaquín, a través de los grupos de coordinación de seguridad en los estados, los locales, para darle seguridad a los migrantes. Efectivamente, sobre la ruta del migrante no solamente había bandas de delincuencia mexicana, sino hondureños, los maros, salvatruchas, todos estos que y se luego aprovechan de la condición. Y luego allá arriba los traficantes del crimen organizado. Así es. Y entonces, bueno, pues nos dimos a la tarea de establecer mecanismos de seguridad y de crear figuras nuevas. O sea, yo creo que de repente dicen, pero pues no hay recursos, no, pero hay creatividad, ¿no? De repente se acaban las ideas, ¿no? Pero por de pronto hay que aprovecharlas. Creamos lo que se llaman fiscalías especializadas de atención a delitos cometidos en contra de los migrantes, principalmente en Chiapas. En Chiapas ayudamos a construir una fiscalía donde operan 23 ministerios públicos. Ahí esa fiscalía es la única que nos ha reportado más de 50 sentencias condenatorias por el tema de trata, de explotación sexual y explotación laboral. O sea, hemos avanzado en el tema. Lamentablemente no es un tema acabado, o sea, traemos problemas en regiones del país importantes, ¿no? El tránsito en Veracruz, en Oaxaca mismo, en el Istmo, en la costa de Chiapas, en el norte de Chiapas, en la zona de Palenque, de Benemérito de las Américas, en Tenosique, en Tabasco, pero principalmente ahora nos está reportando algunos problemas lo que es la franja fronteriza de Tamaulipas con Texas, ¿no? La zona ahí del río, donde estamos operando ya en coordinación con elementos de la Secretaría de Marina Armada de México y nos ha dado resultados. Bien, ahora la migración es el signo de este siglo sin duda, y vemos la explotación que hay, y por ejemplo es un problema ya en algunos casos, pues es un problema humanitario, cómo llegan los cubanos. ¿Cuántos cubanos hay atorados en Nuevo Laredo? A ver, es todo un tema, también el de los cubanos y el de los haitianos. En Nuevo Laredo tenemos 1,000 cubanos que se quedaron en la transición de la suspensión de los efectos de la ley de ajuste cubano y la política de piezas. Que lo que fue en la víspera, en el penúltimo día de Obama. El 12 de enero, con precisión fue. Entonces, esos cubanos ya habían entrado a México y nosotros les habíamos otorgado un oficio de salida que es para dos efectos, o para salir del país o para regularizarse, ¿no? Después de la suspensión de la ley de ajuste, lo que hicimos fue ordenar ya la entrada de estos grupos, y se quedaron aproximadamente 1,000 principalmente en Nuevo Laredo y en Reynosa. ¿Y los que venían en camino? Los que venían en camino se quedaron algunos en Costa Rica y en Panamá y en Colombia, y nosotros retornamos a Cuba 4 vuelos especiales
que nos lo reconoció el Consulado General de Cuba y nos dieron autorización para regresarlos a su país. Es decir, en este momento no hay en tránsito cubanos en México. En este momento en México no hay en tránsito, los que tenemos los tenemos estacionados en Nuevo Laredo y en Reynosa. Bien, en el caso de los haitianos, ¿ya no hay más haitianos o africanos en ruta? En ese caso, los únicos que tenemos son poquito más de 3.500 en Tijuana y Mexicali, que también fue lo mismo. O sea, había un estatus temporal de protección que Estados Unidos emitió después del 2010, del gran sismo en Haití, y que lo suspendió en septiembre al ver la oleada de cubanos que había, ¿no? Entonces, esto provocó que se quedaran varados ahí. La diferencia es que el gobierno de Haití no reconoce a sus nacionales, es decir, me amarra las manos, yo no puedo hacer una acción de retorno acompañado a Haití porque su gobierno no lo reconoce. Como haitianos. Como haitianos. Entonces nos quedamos con estos 3.500. ¿Qué sigue? Yo les he ofrecido regularizarlos, no pueden estar en condición de albergue, o sea, están ocupando espacios que esos albergues estaban dedicados para los mexicanos en retorno. O sea, ya se convirtieron en un conflicto, tema social en Baja California. Sí. Bien, en el resto del país no hay en tránsito. No tenemos haitiano. en tránsito. ¿No hay atorados en Chiapas? No, señor, no tenemos asegurados en Chiapas. Bueno, déjeme hacer una pregunta. La que hicieron aquí, pues en el gobierno anterior se hizo una especie de global entry mexicano, o sea que ya no hablaron con la gente de migración ni con la computadora, las huellas y vámonos. Nunca ha servido. Don Joaquín, tenemos un problema efectivamente desde que llegamos con el software de viajero confiable, que es el global entry mexicano, y que bueno, nosotros nos hemos dado a la tarea de corregir pues todo este software. Tuvimos que meternos a la reingeniería de todo el sistema. Yo quiero comentarle a usted que a partir del 15 de abril lo vamos a relanzar. ¿Pero por qué no denuncian ustedes que recibieron un equipo que no sirve? Ya hicimos las notas correspondientes. Sí, no, pero vamos, las notas, pero no una denuncia formal. Esto viene del Plan Mérida. Es correcto. Sí, ¿Y por qué no hacen una declaración? Hágame la declaración pública ahora que el equipo que le entregó el Plan Mérida para el viajero frecuente en México no sirve. Es un tema que va con biométrico también y que lamentablemente el software tuvo algunas complicaciones y que incluso algunos de los equipos se quedaron en almacenes y ahí perdieron su vigencia pues porque ya la empresa no respondió a lo que había. Y no ha hecho una denuncia pública porque tiene que haber responsables de quienes trajeron equipo que no sirve y luego se quedaron equipos guardados que se volvieron pues ya inservibles también. Sí, inclusive levantamos un acto para poder volver a reconstruir todo el tema porque la biometría es un sistema que le hace falta al tema migratorio. Entonces, para poder reiniciar esto tuvimos que levantar actas de esto que comentamos y incluso hacerlo de conocimiento de Iniciativa Mérida y volver a empezar nuevamente la función pública. ¿No se denunció? Sí, hicimos las gestiones dentro de lo que nos marcan pues los protocolos. Y el caso es para viajero confiable tomamos nosotros la decisión de hacer la reingeniería en nuestro desarrollo tecnológico apoyados por gente de CBP directamente, ¿no? Del Global Entry. Del Global Entry. Y yo le aseguro que a partir del 15 de abril lo volvemos a relanzar y empezamos a trabajar. Vamos a sumarle 80,000 mexicanos que están en el Global Entry norteamericano y nos vamos a traer los que están en Nexus, que es el Global Entry canadiense, ¿no? Y va a ser un programa trinacional. Pero van a servir los equipos porque ese es todo el secreto. Van a servir, don Joaquín, sin duda van a servir. Hoy nos hemos dado a esa tarea y yo tengo el compromiso de que eso tenemos que echarlo a andar nosotros con el desarrollo tecnológico nuestro y el apoyo de desarrolladores internacionales. Va a servir. Muy bien, Ardelio, pues muchas gracias por haber venido esta tarde a este estudio. Muchas gracias, don Joaquín. Gracias, es Ardelio Vargas, comisionado del Instituto Nacional de Migración.